Números capítulo 27, versículo 15. Hasta el 20. Si usted lo ha encontrado, diga amén. Amén. Entonces respondió Moisés a Jehová diciendo: ponga a Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Oramos, Padre, delante de ti. Creemos de que tu palabra, Señor, es la verdad, y no es solamente una verdad más, sino es la verdad. Y esta verdad es única y es exclusiva para tu pueblo. Señor, oramos para que nuestro corazón y nuestra atención esté en ella, y que todo nuestro enfoque, en todo nuestro ser, nuestra mirada esté puesta en ti, Señor. Tú eres el cabeza de la iglesia. Tú eres la persona más importante en este lugar. Gracias por tu presencia a través de tu Espíritu Santo, y gracias por todos los que hoy día se han dado cita en esta reunión. Por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Tome asiento. Bueno, siempre al mencionar un poco de lo que es la iglesia, tenemos que tener presente de que la iglesia es el cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza de su iglesia. Y en varios lugares donde he tenido la posibilidad de estar, siempre cuando digo que los hermanos dicen vamos a ir a la iglesia, yo digo vamos al templo. Porque la iglesia somos todos aquellos que han nacido de nuevo. Como referencia, decirles que desde el día en que en China un nuevo gobierno se tomó, el gobierno, en este caso el gobierno comunista, cerró todos los templos o iglesias cristianas o evangélicas o católicas. Los templos fueron cerrados, los lugares de reunión fueron cerrados y fueron perseguidos, y hoy día actualmente la iglesia en China sigue siendo perseguida. La iglesia creció más en la persecución que estando reunida en un templo. ¿Ya? Esto es un lugar, pero Dios no está en este lugar. Su Espíritu Santo está en nosotros y está con nosotros. Entonces, al entender un poco que la iglesia del Señor en esta nación ha seguido y se ha seguido multiplicando, ahí uno entiende la importancia de la dependencia del Señor y de la importancia de lo que la iglesia significa, que su Espíritu Santo esté en ella y esté también entre nosotros. Dios ha establecido formas y su procedimiento está escrito en la Biblia para todos nosotros. Un día meditaba de que este hombre llamado Moisés fue llevado por la soberana voluntad de Dios a Egipto, y estando en Egipto probablemente aprendió en una de las mayores universidades, arquitectura, ingeniería, todo lo que podríamos decir una universidad actual. Y en algún momento Dios le dijo a Moisés que construyera algo, y Dios siempre le dijo: hazlo de acuerdo al modelo que yo te mostré. ¿Sabe? Moisés podía haber sido el arquitecto, el ingeniero más capacitado, pero Dios le dijo: hazlo de acuerdo al modelo que yo te mostré. Y eso es muy relevante y es muy importante para la iglesia. Hay muchos deseos y hay muchos anhelos en nuestro corazón, pero lo que Dios bendice es su modelo, es lo que Él ha establecido. La Biblia señala de que en el contexto de este pasaje que hemos leído,
Jehová habló con Moisés, el Señor habló, o el Eterno habló con Moisés. Y le dijo que subiera al monte de Abarim. Y Dios le mostró la tierra que Dios le iba a entregar a Israel. Todos sabemos cuál fue la razón, o quizás recordar cuál fue la razón de por qué Moisés no pudo entrar a la tierra. Levanten la mano los que se han enojado acá alguna vez. Levanten la mano los que se han enojado. Yo levanto mi mano. ¿Sabe usted que el enojo le costó a Moisés un precio muy alto? El tomar iniciativas que Dios no le había dicho. En algún momento él dice, os haremos sacar agua nosotros. Y Dios lo llamó a él y le dijo, tú no eres el que saca el agua, soy yo. Pero Moisés se enoja en una actitud y golpea una piedra, una peña, cuando Dios le había dicho que él debía hablarle a la peña. ¿Ah? Hay cosas que en el liderazgo, en las responsabilidades que tenemos, a quien más se le da, más se le demanda. Y eso no lo olvidemos ninguno de los que estamos acá. Todos los que estamos acá tenemos un grado, un menor, un mayor grado de responsabilidad, pero aquel que más se le da, más se le demanda. Y cada uno de los que estamos acá también tenemos que entender de que somos administradores de la gracia de Dios. Dios llamó a este hombre y le dijo, sube al monte, a este monte de Abarim, y verás la tierra. Y le mostró el lugar, y le dijo también Dios, le señaló que él sería reunido con su pueblo, con su hermano Aarón. Y él le recuerda, en una forma de recordatorio para nosotros, que la rebeldía nunca es buena. Ustedes me fueron rebeldes. Y la rebeldía trae consecuencias. Antiguamente, yo soy de la época de los 60, escuchaba una vieja canción, ahora que escuchaba al hermano Orlando, le decía al pastor, me vino un momento retro, con algunas de las alabanzas que tocaba, y me acordé de una canción justo ahora que hablamos de rebelde. ¿Se acuerda de Janet? Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así. ¿Alguien cantó alguna vez, tarareó esa canción? ¿Ya? ¿Alguna vez se identificó con eso? ¿Ya? La rebeldía no es cristiana. De hecho, es satánica, hermanos. Y es increíble que muchas veces dentro del pueblo de Dios justificamos lo que Dios no justifica. Dios va a justificar, y ya fuimos justificados por medio de Jesucristo, aquellos que hemos creído y hemos nacido de nuevo. Dios le recordó a este hombre que él había sido rebelde, y también le recordó que lo que había sucedido en las aguas de rencilla. Muchas veces hay personas que dicen que Dios nos recuerda para amargarnos, pero Dios nos recuerda para que nosotros en el presente traigamos a colación de que no hay nada nuevo bajo el sol, que el hombre, el ser humano, la naturaleza del ser humano es impredecible. Pues bien, cuando Dios le recuerda esto a Moisés, Moisés le respondió a Dios. Moisés habló con Dios. Y él le dice a Dios lo siguiente: pon tú, Dios, pon tú, Jehová Dios, de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación. Y esto es bien importante y es trascendental, porque aunque Moisés es el líder, aunque es el líder, el caudillo, el general, por decirlo así, él entiende de que nadie está por encima de Dios. Y esto también nos debe recordar a nosotros que ninguno de nosotros estamos por encima de Dios. Amén. Y él pide a Dios, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación. Cuando hablamos sobre, no es para imponerse, no para tener una autoridad de ese autoritarismo que muchas veces estamos viendo, ¿ya? Donde muchas veces vemos actitudes incluso de personas que están dentro del ministerio o dentro de la política, que deciden hacer lo que a ellos se les da la regalada gana. La Biblia dice que todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Y le pide a Dios que esta persona en particular salga delante de ellos y que entre delante de ellos y que los saque, que los introduzca. Le pide por lo menos 4 cosas. Le dice que vaya, salga delante de ellos, que entre delante de ellos
que los saque y los introduzca. Y esto es bien importante, bien interesante, porque los líderes estamos llamados a dar el ejemplo. Estamos llamados a dar el ejemplo. No le pidas a otro algo que tú no has hecho. No le exijas a alguien algo que no estás viviendo en tu propia vida. Pues bien, el tema aquí era para que la congregación del Señor no sea como ovejas sin pastor. Si usted va a los días del Señor, a los días de Cristo, el Señor estuvo en un lugar muy cerca de Jerusalén y dijo esto: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas. Y él dice y expresa esto: ¿cuántas veces os quise reunir como la gallina reúne a los polluelos? La Biblia declara que el Señor vio a su pueblo como ovejas sin pastor. Y eso también le recuerda al liderazgo y a nosotros que un liderazgo, una mala influencia del liderazgo, solo se apacienta a sí mismo. Escuche bien esto. Un mal liderazgo solo vive para apacentarse a sí mismo, solo pensando en sus beneficios personales. Por eso la Biblia nos recuerda que los hombres de Dios y las mujeres de Dios son administradores de la gracia de Dios, para que no sean como ovejas sin pastor. Y esto es bien importante, porque un pastor pastorea, un pastor apacienta, y un pastor va adelante. En Israel los pastores jamás iban arriando desde atrás, ellos iban delante. Nosotros los pastores chilenos tenemos el concepto de arrear hermanos. Ya pues hermano, venga al culto, vamos hermano al culto. No, es que el pastor no me ha llamado, hay que llamar a los hermanos para que vengan al culto. ¿Saben? La pandemia reveló algo, que hay un 50% que se supo mantener y el otro 50% se fue de vacaciones. En todas las congregaciones del país ha pasado esto. Bueno o malo, hay un diagnóstico de la vida espiritual de la iglesia. Y ese diagnóstico, por muy crudo que sea, revela también dónde está nuestro corazón. Pues bien, la Biblia dice que Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu. Hay algo que lo diferencia de los demás. Y eso es bien interesante y es muy importante. Hay cosas que a un cristiano deben diferenciarlo del resto. Y no es solamente esto. No es solamente nuestra forma de vestir, sino nuestra forma de vida, nuestra vida misma en sí debe manifestar al mundo de que somos diferentes. Si alguna vez usted leyó el libro de Evangelismo por Fuego de Reinhard Bonnke, un alemán que ya falleció, que fue llevado al África a predicar, rubio, frente a puros negritos, se distinguía por lo rubio que era. En una de sus campañas, donde se reunían alrededor de más de 100.000 personas, se le quemaron los equipos. ¿Y qué hace un evangelista sin equipo? Usa su garganta. Pero como había que escucharlo, eran más de 100.000 personas. Y sabe, solamente había un lugar donde vendían equipos. Y el hombre era contrario a todo lo que era cristianismo. Y no existía forma ni manera de que este hombre le vendiera los equipos más o menos necesarios para hacer la campaña. Y aunque dieran y aportaran más dinero para comprar los equipos, era imposible que él los vendiera. Él rechazaba a todas las personas que iban porque no quería nada que ver con la religión, no tenía nada que ver con el cristianismo. Y sabe que el testimonio de él dice que él oró a Dios y le dijo: Señor, solo tu gracia. Solo tu gracia. Llegó al lugar y se notaba la diferencia, que él era el alemán. Y sabe, cuando se para frente a este hombre que se rebelaba contra los cristianos, lo vio y empezó a llorar. Y le dijo: yo quiero lo que está en tus ojos. Sus ojos se fijaron fijamente en la mirada de él. Yo quiero lo que está dentro de ti.
Y el hombre empezó a sentirse quebrantado. Decía, ¿qué es lo que necesito para tener lo que tú tienes? Sin decir ni una palabra, la gracia de Dios estaba sobre Reinhard Bonnke. Varón en el cual había espíritu. ¿Sabe? A veces va a ser necesario que ni una palabra salga de tu boca para que las personas vean que en ti hay algo que te diferencia del resto. Ser evangélico hoy día es cualquier cosa, hermanos. Ser cristiano es alguna diferencia. La Biblia señala, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasan y Él hace cosas nuevas. Este hombre tenía algo especial, varón en el cual hay espíritu, en el cual, como dice otra versión, el Señor le respondió, toma Josué, hijo de Nun, en quien está el espíritu, y pon tus manos sobre él, dice el relato. Toma Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás de tu mano sobre él. Algo muy importante, el relevo, muy importante la transmisión, muy importante la confirmación, muy importante para todos los que estamos acá, esta posta 4x400 que le llamamos. Que alguien confirme lo que tú tienes dentro de tu vida. Amén. Hablábamos recién con el pastor ahí, lo están tratando de convencer de que la pega, el pastor Abel. Yo le dije, pastor, no escuche cantos de sirena, necesita escuchar la voz de Dios. Aunque el vellón se moje, Dios tiene que hablar a tu corazón y Dios tiene que hablarle en este tiempo a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque estamos escuchando sin número de personas, pero es importante escuchar la voz del Señor. Lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación. Y esto habla de un proceso también. Moisés era un líder, pero no era un sacerdote. Y esto también nos recuerda a nosotros de que Dios tiene procedimientos para su pueblo, para su iglesia. ¿Sabe? Lo más importante que yo veo en esta palabra es que Dios no detiene su obra. Dios no se va a detener aunque usted se detenga. Aunque usted se taime. Aunque usted le dé su arrebato en algún momento. La iglesia del Señor un día será levantada. Un día nosotros iremos con Él. Ya vamos a dejar para otros aspectos teológicos la tribulación, el arrebatamiento, pero de que nos vamos con Él. ¿Quién dice que se va con el Señor? ¿Cuántos aquí van a la presencia de Dios? Todos vamos a la gloria de Dios. ¿Le damos la gloria a Dios por eso? Porque, amén, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Me acuerdo de un viejo himno, una alabanza que decía, ahora que nos volvimos retro, ya viene Cristo, señales hay. Me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él. La puede incluir después, ¿eh? ¿Ya? La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es del Señor. ¿Saben lo que quiero compartirles en esta palabra? Que el Señor tenía que hacer avanzar a su pueblo. Aquellos que en algún momento se detuvieron, quedaron tendidos en el camino. Aquellos que en algún momento se levantaron en algún momento incluso para cuestionar el liderazgo de Moisés, tuvieron que quedar tendidos en el camino. Hay veces en que en nuestra propia vida personal viene cuestionamiento. Nacen y afloran inquietudes, anhelos, deseos. Pero Moisés tuvo que responder a Dios y él oró a Dios.